Yo soy Martín Malicho, pertenezco a Acción Directa, que es un movimiento urbano ambiental que bueno, ha tomado la temática de lo zoológico, la libertad de las especies, es decir, el maltrato animal y la crueldad como una de las luchas que hoy se está llevando a cabo en todo el mundo y que cada vez tiene el apoyo de muchas personas y cada vez está sembrando más conciencia en una cultura que hoy se está basando más en el cuidado de las especies. Cuando fueron creados los zoológicos, en los primeros tiempos la lógica del zoológico era diseñado para, es decir, no solamente para lugares para la recuperación y colocación de las especies que habían sido afectadas y para, es decir, aumentar la cantidad de la población de las especies, sino también para centros educativos para los niños, es decir, para que pudieran ver, es decir, cómo viven las especies y también como lugares, en el fondo, fueron utilizados como lugares recreativos. Terminó siendo en el proceso de 1980, 1990, 2000, se convirtieron ya más en centros recreativos que centros educativos de recuperación. Zoológico en Córdoba, en un principio, como todo zoológico, era con la lógica de la recuperación de las especies autóctonas, las especies que teníamos en Córdoba, en Argentina, las llevadas ahí, donde se las alimentaba, se las trataba, después se lo trataba de introducir de vuelta a su ambiente. Después lo que pasa es que después con la aparición, es decir, de fenómenos como los circos o cuestiones externas, empezaron a traer animales que no eran autóctonos en nuestro país, es decir, los leones, las jirafas, los elefantes y todo eso. Entonces tuvieron que empezar a hacerle hábitats adecuados para eso, que no son lo más adecuado donde viven las especies, sino son habitáculos de cemento, con agua, o decir, con las menores condiciones similares a su ambiente, es decir. Lo que terminaron generando que después se convirtieron en un lugar de entretenimiento, es decir. Eso no es muy raro que nuestros padres o nuestros abuelos siempre nos llevaban, cuando éramos chicos, a los zoológicos como lugares de los domingos, de los fines de semana, para entretenernos y ver los animales. Es decir, hoy se empieza a discutir si esos lugares son lugares más adecuados para que estas especies, estos animales, vivan. Si hoy uno quiere ver un animal, es decir, por ejemplo, de África, Sudáfrica, un león tigre, lo puede verlo viéndolo, es decir, con una película, porque tenemos las mejores tecnologías para capturar cómo viven las especies en su mundo, es decir, en su hábitat. No nos hace falta ir a ver a un zoológico un animal que esté encerrado, un animal que esté encerrado, un animal que esté encerrado. La lógica sería que ya los zoológicos fueran cerrados y utilizarlos como centro de recuperación 100%, es decir, sin que hubiera gente que fuera a verlo, es decir, que no fuera un entretenimiento, sino que fueran utilizados como lo que nosotros planteamos, es el que se convierte en el centro de recuperación, es decir, si ahí tenemos un problema, por ejemplo, con una avia corona, es decir, que el animal lo traiga, lo alimente y después lo vuelvan a introducir a su lugar. Entonces, esa es la lógica, es decir, agarrar el animal, introducirlo, alimentarlo y después volver a colocarlo en su lugar. No que la gente vaya a visitarlo, vaya a verlo, que se convierta en un fin meramente económico. En el mundo, es decir, los casos de animales que mueren, es decir, en los zoológicos cada vez es más continuo, es decir, apareció el año pasado con la muerte del oso polar, ya vio que las condiciones de su hábitat no es lo mismo que tiene Sudamérica, por ejemplo, las muertes que tuvieron, por ejemplo, durante la tormenta en Mar del Plata, que murieron más de 30 especies dentro del zoológico, y el zoológico niega que esas especies ya hayan muerto, pero vivían dentro del cable, es decir, si la inundación afectó tanto a las personas, a los animales que están dentro de la jaula, no creo que hayan sido una excepción de la muerte. Tuvieron que trasladar ciertas especies debido a que se habían dañado tanto las jaulas y tuvieron que ser trasladados a otros lugares de conservación. Después las apariciones en la imagen cada vez más en las redes sociales donde muestran los zoológicos, el mal mantenimiento de los zoológicos y los animales que están mal atendidos, es decir. La otra vez apareció hace poco también un artículo que encontraron en Buenos Aires, un lugar donde tenían un león como mascota, es decir, o ahora lo del mono caraya que tienen el mascotismo de animales exóticos, también es parte de ese negocio, que van a parar esos animales, por ejemplo, si no le encuentran un hábitat, ¿dónde van a parar? Al zoológico, es decir, porque no hay otro lugar donde llevarlo. Entonces al final vuelven a entrar en el mercado, en el círculo vicioso de convertirse en cosas de entretenimiento. Hay reservas que tienen el fin son la lógica de la conservación de ciertas especies. En realidad son zoológicos abiertos, es decir, como si fueran parques forestales. Es decir, se tratan de asemejar lo más posible a lo que sería el hábitat, pero teniendo en cuenta que son especies autóctonas de nuestra provincia. Es decir, no es un león, ni un tigre, ni una cebra, ni una jirafa, donde lo soltaríamos en el país. Esa es la peligrosidad. Es decir, lo del caraya también es un programa de recuperación de caraya que también lo que pasa es que ahí lo que falla es una falla del Estado, porque no necesitarían depender de gente que fuera a visitarlos si el Estado aportara el dinero suficiente para que estos lugares no dependieran de la gente externa para eso.
hay muchas reservas que se han construido con dinero extranjero o eso, con esa lógica, porque el Estado hoy no aporta lo suficiente para mantener los programas de conservación. Que haya cada vez más parques nacionales, reservas con fines destinados a la recuperación de las especies. Y si uno quiere decir, bueno, pero también, paralelo a eso, también tiene que ir relacionado centros educativos, lugares de enseñanza, donde se informe a la población, es decir, qué especies son tan en peligro de extinción, cómo hay que protegerlas, pero no hace falta ver a la especie, sino ya con programas destinados de información adecuada se puede trasladar eso. En realidad los hábitats, los espacios, son espacios reducidos, es decir, los espacios son reducidos, casi siempre son de cemento o cuestiones así que se tratan de asemejar lo más similar a eso, pero no tienen la cantidad de kilómetros que debería tener un animal para vivir cómodamente. Es decir, no puedes tener un hipopótamo en una facha gigante de cemento con agua, es decir, donde las condiciones externas del clima no son las mismas donde ellos viven, es decir, y están propensos a que alguien tire algo y les haga daño, es decir, que tire una comida que les caiga mal, es decir, y eso es lo que sufren muchas veces. Tienen muchos veterinarios que tratan urgencias de eso porque cada tanto pasa eso, que tragaron una bolsa o le tiraron algo indebido y los animales viven enfermando de pirotecnia, y eso ahí es donde, en la mayoría de proteccionistas, es el problema. Es decir, que en época de fiesta los animales tienen un estrés de fiesta debido a los pirotecnios y todo ese ruido que a ellos les afecta mucho, es decir, no se asemeja a su realidad, no están adaptados para eso, es decir. No. Ya las mismas mascotas en el hogar sufren eso, se imaginan lo que debe sufrir un león, un elefante, una jirafa, un animal de mayor tamaño en un lugar encerrado, es decir, que no ve que su vida, y encima muchos de ellos ya nacieron en un zoológico y nunca conocieron la libertad.